Hola, hola, buenas noches. Bien, esta clase es casi de las últimas de electricidad, en la parte 4 de electricidad, donde vamos a estudiar lo que es instalaciones eléctricas. Creo que hay otra guía más que tengo, que es sobre la generación de energía eléctrica, ¿ya? Eso también es importante que lo estudiemos. Entonces, la próxima clase de física veríamos lo que nos queda pendiente, más esto de generación de energía eléctrica como en otro sentido, porque igual ahora vamos a ver un poco de generación de energía eléctrica, pero con otro enfoque, más que nada instalaciones domiciliarias, ¿ya? Entonces, primero quiero partir con un repaso de las fórmulas fundamentales que hay en electricidad. Entonces, teníamos primero la ley de Ohm. Recuerden que usábamos el triángulo eléctrico, que era este triangulito. Decíamos que para calcular, por ejemplo, el voltaje, ¿cómo se calculaba? Como la intensidad de corriente por la resistencia, ¿o no? Y si yo quiero calcular, por ejemplo, la resistencia, tendría que dar voltaje partido por corriente. ¿Sí? ¿En qué medíamos la corriente? En amperes, ¿cierto? Esta va a quedar en amperes. La resistencia eléctrica la medimos en ohm, y el símbolo es así, ¿cierto? Amperes se usa la A mayúscula, ¿no? En cambio, para el ohm usábamos la letra omega mayúscula del alfabeto griego. Y voltaje es fácil porque se ocupa la V mayúscula. ¿Sí? Entonces, la ley de Ohm lo que dice es que el voltaje que voy a tener en una fuente, ¿cierto? O en, quizás en una resistencia, va a ser proporcional a la corriente que circula por él por la resistencia, ¿cierto? Y tratábamos siempre de los circuitos, hacerlos cada vez más chiquititos, ¿cierto? Y calcular lo que me pidan, ¿cierto? Entonces teníamos principalmente dos tipos de circuitos, el que estaba en serie y el que estaba en paralelo. Y estos se pueden mezclar de distintas maneras para formar circuitos que son mixtos, ¿ya? Entonces, el circuito en serie, la característica que tiene es que los elementos van a estar conectados como se muestra aquí, como en esta ampolleta. Entra el cable en esta ampolleta o resistencia, que es lo mismo, ¿cierto? Y sale y entra al otro. Entonces, el punto de contacto que tienen estas dos resistencias, al final va a ser uno solo, este que está acá, ¿cierto? Porque el otro punto de contacto va a la batería, ¿sí? Dice acá, se llama circuito en serie cuando dos o más resistencias están ordenadas de tal forma que cada una está ubicado justo después de la otra, ¿ya? Justo después de la otra. Y ojo que por acá, como circula una corriente, va a circular la misma corriente por las dos resistencias, es la misma corriente, no va a ser que se pierda la corriente, va a ser la misma cuando es en serie. Eso es importante. Por eso dice, por cada resistencia se tiene igual corriente. El voltaje sí va a ser distinto. Aquí vamos a tener un voltaje uno y un voltaje 2 que va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Es decir, o sea, la suma de estos dos, perdón. El voltaje aquí de la fuente va a ser la suma de V1 más V2, ¿sí? La corriente sí es la misma para todo el circuito, ¿sí? Entonces, a mí me interesaría ver cómo se suman las resistencias, ¿no? Para los circuitos en serie, decíamos que la resistencia equivalente era igual a la suma de la resistencia. Eso está dado por la ley de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, hay varias formas de demostrar por qué la resistencia equivalente se encuentra como la suma directa entre las dos resistencias que tengo acá. Hay varias formas. Entonces, la idea es que este circuito yo lo transforme en algo así: la fuente de una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente, entonces, va a ser la suma directa de estas dos. Y aquí va a estar el voltaje de la fuente, ¿ven? Y va a circular la corriente ahí, una corriente I. Que yo puedo calcular, porque yo teniendo el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente, esa corriente se puede calcular como por ley de Ohm. O sea, yo tengo que el voltaje de la fuente va a ser la resistencia equivalente por la corriente, ¿sí? Que es la corriente para todo el circuito, en realidad, ¿cierto? Y para cada resistencia yo puedo calcular su caída de tensión, pues, su voltaje. Entonces voy a decir que V1 es la corriente del circuito por la resistencia 1. Y el voltaje 2 va a ser la corriente
por la resistencia 2. ¿Ven? Entonces, cuando yo hago la suma de esto, sumo hacia abajo, se puede factorizar por la corriente, la resistencia 1 con la resistencia 2 se sumarían, ¿cierto? Y V1 más V2 sería el voltaje de la fuente. ¿Ven? Entonces, hay como varios puntos de vista, distintas formas de verlo, ¿no? Y cuando estamos en paralelo, nosotros vamos a tener que hay dos puntos de contacto entre estas resistencias, ¿o no? Se dan cuenta que la resistencia 1 con la 2 se tocan por este lado y también por este otro, ¿o no? Entonces lo que es común acá es el voltaje. El voltaje VF va a ser igual al voltaje V1. Acá tengo un voltaje V1, aquí va a ser un voltaje V2. Entonces, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2. Esos sí son iguales. Las corrientes ya no son iguales, porque la corriente cuando viene aquí se va a separar. Entonces, se va a separar cuando pase. Aquí, ¿ven? Entonces vamos a tener dos corrientes. Por tanto, la corriente total va a ser la suma de las corrientes. Corriente 1 más corriente 2. Lo importante de este circuito entonces es que estos dos voltajes de las dos resistencias, o ampolleras en este caso, van a ser iguales. ¿Sí? Ahí dice, el voltaje de cada resistencia es el mismo. ¿Sí? Y una manera de entender entonces el paralelismo acá, dice que se llama circuito en paralelo cuando las resistencias están ordenadas de tal forma que cada una está enfrente de la otra. Bueno, eso a lo mejor no queda muy claro, pero lo que tenemos que ver más que nada es cuántos son los puntos de contacto que hay entre las dos resistencias o lo que sea. En este caso son ampolletas, podrían ser televisores, no sé. Y acá el tema está en que cuando yo agregue más objetos en paralelo, la corriente va a seguir aumentando, aumentando, ¿no? Ese es un problema porque nuestras instalaciones que tenemos van a trabajar de esta manera, van a ser circuitos en paralelo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saco la resistencia equivalente aquí? Porque también yo podría reducir este circuito y crear un circuito que sea como el sustituto, ¿no es cierto?, de estas dos resistencias. O sea, colocar acá una R equivalente, el mismo voltaje de la fuente, una corriente que circula, ¿no es cierto? Pero esta R equivalente ya no se va a encontrar como la suma directa, como lo hicimos acá arriba, ¿ven? Sino que esta R equivalente se encuentra con esta fórmula. 1 dividido R equivalente igual a 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2. Así se reducen en paralelo. Eso lo vimos hace como dos clases. Entonces, uno puede decir, ¿de dónde viene esta fórmula? Bueno, de la ley de Kirchhoff. Porque yo tengo que, si reemplazo en esta ecuación de la ecuación de la corriente está fundamental porque no se pierde corriente. Entonces, es como principio de conservación de energía, pero aplicado a las corrientes. Yo podría probar esta ecuación. Pues. Entonces, si se me olvida, yo podría decir, miren, yo tengo la corriente total que es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Pero la corriente total aquí es igual al voltaje de la fuente dividido por la R equivalente. ¿Y qué es la corriente 1? Bueno, la corriente 1 se encuentra de acá. ¿Por qué? Porque el voltaje 1 es la corriente 1 por R1 y el voltaje 2 es corriente 2 por R2. ¿Sí? Aquí las corrientes no son iguales. Entonces, este 1 lo puedo despejar de acá, pues, como V1 partido por R1. Y esta corriente 2 va a ser V2 partido por R2. Pero, según esta ecuación, dice que las caídas de tensión son las mismas, o sea, los voltajes son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo simplificar esta ecuación, como estos son iguales, puedo dividir toda la ecuación por BF, y quedaría 1 partido por R equivalente, igual 1 partido por R1, más 1 partido por R2. Bueno, y ahí comprobé esta ecuación, que es la forma como se reducen las resistencias en paralelo, ¿ya? Un poco rara la fórmula, pero generalmente en la prueba le pueden preguntar dos casos, nomás con dos resistencias, no le van a colocar tres o cuatro en paralelo, ¿sí? Entonces, en el circuito mixto, yo voy a tener cosas como esta. Cuando tenga circuitos mixtos de este estilo, podrían preguntar que yo saque la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este de aquí, lo voy a hacer al final, y vamos a dar algunos valores importantes, ¿sí? Acá está, ¿sí? Fijan que no tengo medidas, pero voy a hacer este que es más fácil, para recordarnos un poquito cómo se hacía. Y ahí nos tiramos por los pulgares. Entonces, acá
podríamos hacer algo así. Podríamos decir que todas las resistencias tienen la misma magnitud. O sea, R1 es igual a R2, es igual a R3, es igual a R4, es igual a R5 y es igual a R6. ¿Ya? Ahora, no sé aquí cuáles son los colores para analizar el código del corredor y ver el valor de la resistencia, pero supongamos que cada una es de 1 kilo ohm. Cada una es de 1 kilo ohm. Y la batería me está entregando 8 volts. ¿Sí? Me están pidiendo, por ejemplo, la corriente. Eso me están preguntando. Ya, hagámoslo. Entonces, lo primero que tengo que detectar es cómo es la topología de la resistencia. Me refiero a detectar si están en paralelo o en serie. Entonces, esto que está acá, ¿cómo está? En paralelo, ¿cierto? Mientras que estas están en serie. Entonces, yo tengo que reducirlo de esta manera. Acá vamos a tener una resistencia equivalente 1 y luego aquí va a quedar una R equivalente 2. Acá va a estar la fuente, ¿cierto? Positivo, negativo, y ahí va a estar la corriente, ¿o no? Entonces la pega es sacar R equivalente 1 y R equivalente 2 para después nuevamente reducirlo y que me quede una sola resistencia. O sea, que me quede así, ¿eh? Una R total, pongamos, ¿ya? Y la corriente I, que va a ser la misma que, ¿ya? Y el voltaje de la fuente aquí son 8 volts, corriente continua. Entonces, esa es la pega, así como tenemos que tener claros los pasos. Voy a reducir el que está en serie, voy a reducir el que está en paralelo. Luego, estos dos que están acá se van a reducir en serie. Y al final, cuando tenga la R total, el voltaje de la fuente, puedo sacar la corriente del sistema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Está claro? Eso lo hicimos, pero estoy haciendo un repaso, porque como me han faltado algunos, entonces tengo que ir pasando. Y esa es la idea que después, las clases que nos quedan, retomemos todo. O sea, es como que partimos de cero, con ondas, luz, lentes, todo eso, tenemos que verlo de nuevo. ¿Sí? Yo tengo harto material, entonces lo podemos hacer. Vamos a hacer una clase pura de onda, pura de mecánica, para que quede bien firme ahí el conocimiento. Entonces, tengo que hacer esto en serie y por lo tanto R equivalente 1 va a ser súper fácil porque es R1 más R2 más R3 y como son iguales, solamente va a ser 3 kilo ohm, ¿o no? El cachito está en sacar la R equivalente 2 porque esos están en paralelo, ¿no? Entonces, tengo que poner aquí 1 partido por R equivalente 2 sería 1 partido por R4 más 1 partido por R5 más 1 partido por R6. Pero como son iguales, 1 kilo ohm cada uno, me va a quedar así. 1 dividido en R equivalente 2 sería 1 partido por 1, más 1 partido por 1, más 1 partido por 1, y eso es 3, ¿cierto? Pero como yo quiero el recíproco de 3, vamos a tener que R equivalente 2 se obtiene invirtiendo este 3. O sea, acá yo lo que hago es elevar a -1. Quedaría un tercio, ¿no? ¿Un tercio de qué? De kilo ohm. ¿Sí? Entonces, una técnica que uno puede usar para dividir por 2 o para dividir por 3 el valor de una resistencia es colocarla en paralelo. O sea, si yo coloco dos resistencias iguales en paralelo, lo que hago es dividir por 2 la resistencia. Si coloco tres resistencias en paralelo que tienen el mismo valor, lo que hago es dividir por 3 su valor. Eso es una técnica que uno usa para reducir el valor de la resistencia. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo estos valores, que serían 3 kilo ohm, y aquí me dio cuánto, un tercio de kilo ohm. Por lo tanto, ahora para sacar el R total, se sumarían nomás. El R total sería 3 kilo ohm más un tercio de kilo ohm. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me daría? Sería 10 tercios kilo ohm, porque 3 es lo mismo que 9 tercios. 9 tercios más un tercio, 10 tercios. Ya, pues, y me están preguntando la corriente. Entonces, la corriente, yo sé que la puedo sacar de la ley de Ohm.
porque tengo el voltaje de la fuente y tengo la R total, ¿sí? Así que recordemos que la ley de Ohm va a decir que el voltaje va a ser la corriente por la resistencia. Paso dividiendo entonces la resistencia. Pero esta resistencia que voy a colocar en el denominador, ¿cuál va a ser? La R total. Y este voltaje va a ser el voltaje de la fuente. Así que me queda 8 volts. Esta batería eran de 9 volts o de 8, se me olvida, sí. Son de 8 o de 9. Y la R total, ¿cuánto me dio? 10 tercios de kilo ohm. 10 tercios kilo ohm. Pero para pasarlo a amper, tenemos que recordar un poquito este kilo que está acá, tengo que sacarlo. Entonces, quedaría 10 por 10 elevado a 3, esto partido por 3 ohm. Ahí estamos bien, porque volt partido por ohm me da amper. Este 3, si se dan cuenta, va a pasar para arriba, ¿no? Porque es fracción sobre fracción. Pues, entonces, este 3 dejémoslo arriba y lo borramos de acá. Ahí está. Por lo tanto, la corriente me dio 24 por 10 a la menos 4 amperes. ¿Está bien o no? 3 por 8, 24. Y abajo tengo un 10 a la 4, que al pasarlo arriba queda como 10 a la menos 4. Incluso igual lo puedo arreglar porque este 10 a la menos 4 lo podría dejar como 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3 amperes, pero esto se puede escribir así. Como nosotros tenemos el recíproco de kilo, eso hace que parezca un mili. Entonces, esto que está acá es miliamper, y esto me quedaría como 2,4 miliamper. Esa es mi corriente, ¿ven? Es súper baja. ¿Por qué es tan baja? Porque igual teníamos varias resistencias que no eran despreciables, o sea, es un voltaje bajito, 8 volts, y tenemos resistencias altas. Por eso la corriente va a ser en miliamperes, porque casi no lo va a detectar el multímetro, va a tener un error grande, entonces no se va a detectar mucho, ¿ya? Pero era más que nada para ejercitar, más allá que sea realista el problema o no, el tema es toda la álgebra que tiene, ¿cierto? Las fracciones, la unidad, acordarse que el kilo es 10 a la 3, acordarse que volt partido por ohm, que me tiene que dar ampero, ¿no? Sí. En Wolfgang yo le enseñaba que cuando tengan dudas, pueden hacer eso. Vamos a ir a Wolfgang un ratito, de aquí. Ustedes colocan volt, déjenme que cargue el volt. Ustedes pueden poner ahí volt, volt dividido ohm. Ahí está, justo me lo sugirió, ¿ven? Volt dividido ohm. ¿Qué me da? Y pueden ir anotando, saliendo de dudas. ¿Ven? Volt dividido ohm, un amper. Y un amper son 1000 miliamperes. ¿Sí? Ahora, fíjense cuando yo tengo un volt y lo divido por. Es que no me está anotando esta cosa. Ahí está. Y lo divido por un kilo ohm. Vamos a ver si lo hace. No, no está. Es que me toma la constante de Boltzmann, parece. Y, y me agarró otra cosa, que es la constante de Boltzmann. Debe ser esta entonces. No, me está tomando otra cosa. Me toma otra cosa. Démosla ahí en kilo omega. Déjenme ponerlo ahí como K omega. Ponen acá en el teclado extendido, le ponen el omega y ahí también lo toma como ohm. ¿No está el omega mayúscula? No, pues, a ver si no está todo. Ahí está. A ver si lo hace. Entonces, ese kilo que tengo dividido pasa al numerador como mili. ¿Ven? Ahí quedó. Miliamperes, ¿se dan cuenta? Uno partido por kilo ohm quedó como miliamperes. ¿Sí? También lo pueden poner en microamperes si quieren, lo corren, pero esa es la idea, que no tengan problema con los múltiplos, son múltiplos, ¿ya? El sistema internacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No? Ya. ¿Qué otro paquete de fórmula vimos? Hemos visto que, primero, ley de Ohm, voltaje, resistencia por corriente. Esa es una ecuación.
también vimos que la potencia es voltaje por corriente, ¿cierto? La potencia ahí que es suministrada por una fuente o la que consume un aparato, ¿cierto? Esas son dos fórmulas importantes. Después vimos que la energía que se consume en un aparato está dado por esta ecuación, potencia por tiempo, ¿sí? Entonces, esta potencia, recuerden que se mide en watts, y este tiempo lo vamos a medir en horas. ¿Para qué? Para que me quedaran kilowatt hora, ¿cierto? Entonces, la energía vamos a usar kilowatt hora. Así siempre vamos a usar kilowatt hora. Ojo que esto no es una recta, sino que es como un guión que uno le pone de repente, ¿ya? Bueno, la corriente aquí, si se dan cuenta, volt por ampere, ¿cuánto me da? Me da watt, ¿sí? El watt se escribe W mayúscula, pero a veces se confunde con la variable de abajo, entonces es preferible anotarlo entero, ¿ya? Entonces, watt, ¿qué va a ser? Va a ser volt por ampere, ¿sí? Eso, ¿ven? Esas son las tres fórmulas importantes. También vimos otra, que era que la corriente es la carga en un cierto intervalo de tiempo. La carga partido por tiempo, así es. Después, si quiere, le pone derivada y cuestiones más complicadas. Pero así teníamos que entender la corriente, una cantidad de carga en un tiempo. Ya, y aparte, todas las que le mostré que eran en serie paralela. Estas son como las más importantes de todas. ¿Ven? Y si hay alguna que me estoy olvidando, me estaba olvidando de la otra, que era la resistencia. La resistencia se calculaba para un conductor como la resistividad por el largo partido por el área. Entonces, si era, por ejemplo, uno de tipo cilíndrico, esa área la sacábamos como pi r cuadrado, ¿no? Y este es el largo. ¿Qué sería ρ? Esta era la resistividad del material. Eso me lo dan en la tabla, va a estar en un metro u otra unidad, ¿ya? Pero esos son como los paquetes de fórmulas que hemos visto. Hemos visto esta, no sé si me estoy olvidando, pero hay varias. Generalmente, la ley de Coulomb no la preguntan mucho, en el sentido del cálculo, que es esta. K1 por Q2 partido por R cuadrado. Lo que sí preguntan es la ley cualitativa. Entonces, si yo tengo cargas positivas, las dos positivas se repelen. Si son las dos negativas, se repelen. Si tienen signos contrarios, ¿cierto? Las cargas, ahí se atraen, ¿no? Esta fórmula entonces me da la magnitud de la fuerza, pero yo tengo que ver el sentido de estas flechas, tengo que ver, depende de los signos, ¿no? Si yo tengo en una distancia de R, va a haber una fuerza de repulsión o de atracción entre las cargas. Y esa es la ley de Coulomb. O sea, ahí tiene otra fórmula, fórmula 6, por ejemplo. Las de campo eléctrico, no sé si las pregunto. Porque si uno sigue agregando fórmulas, no termina nunca, ¿no? ¿Cierto? Puede ser de ecuaciones de Maxwell, bla, bla. Pero estas son fórmulas fundamentales, son fórmulas cerradas, son bonitas, todos se entienden. Así que ahora lo que tenemos que hacer es aplicar todo esto a las instalaciones domiciliarias. Es decir, cómo esto se aplica en el contexto de la ingeniería eléctrica, ¿ya? Nosotros en Chile tenemos varias normativas sobre electricidad. Yo les mostraba el reglamento eléctrico, los pliegos estos que son muy importantes, hay que respetar para poder diseñar eh, estos circuitos eléctricos en las casas, nosotros, etcétera. Bueno, acá hay un ejemplo de circuito mixto, en paralelo en serie, hay unos videos que pueden ver ahí, son súper buenos. Y acá hay un repaso de la materia. Le vamos a dar un poquito, sí. Este es un resumen que me lo conseguí por ahí. Dice, corriente eléctrica como flujo de cargas eléctricas en un circuito de corriente continua. ¿Ya? Esto para nivel de enseñanza media y para nivel de ingeniería igual es como una especie de ficción porque no se está hablando del concepto de campo eléctrico ni campo magnético. ¿Ya? Eso uno lo ve después ya a nivel de física más profunda o de ingeniería más profunda. ¿Ya? Cómo es que realmente hay un flujo de electrones, no es tan así, sino que lo que hay son campos eléctricos, campos electromagnéticos que se van a generar. Entonces, esto es como para entenderlo, es como una ficción o analogía con lo que es un fluido que se mueve. ¿Se dan cuenta? De hecho, hay un video de Veritasium que es súper bueno sobre esto mismo que habla de los campos.
Dice aquí, la corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. ¿Ya? Ese conductor tenemos que pensar que es como un cable de cobre, una cosa así. Dice, en un circuito dice de corriente continua, que lo vamos a abreviar así como CC, y en inglés sería DC. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, en inglés sería DC. Las cargas eléctricas, generalmente electrones, ¿cierto? Se mueven en una sola dirección desde el polo negativo al polo positivo de la fuente de alimentación. Dice, la intensidad de la corriente, medida en amperios, A, depende de la cantidad de carga que pasa por un punto del circuito en un segundo. O sea, lo que está hablando acá es la fórmula que les digo, que el Q es la carga partido por el tiempo. Esto es parecido a la fórmula de caudal, ¿se dan cuenta? Muy parecida a la fórmula de caudal, pero cuando uno estudia mecánica de fluido, el caudal se calcula como volumen partido por tiempo, ¿no? Que pasa por una cierta sección, ¿ya? Una tubería. Eso está haciendo la analogía. Y acá tenemos ya materia de esta clase, porque vamos a dar el consumo energético, ¿sí? Eficiencia, también potencia. Veamos lo que era potencia. Recordemos que potencia ese se define como la cantidad de energía consumida por unidad de tiempo, ¿sí? Porque para que me dé watt, yo tengo que hacer lo siguiente. La potencia también se puede definir como un cierto trabajo en un tiempo. Solo que ese trabajo, en este caso, lo pensamos de otra forma, no como un trabajo mecánico, es un trabajo en otro sentido, ¿ya? Por eso de repente cuesta entender eso del el trabajo en un contexto eléctrico, porque trabajo mecánico uno lo entiende, uno empuja una caja y está haciendo un trabajo sobre la caja. Entonces, recordemos que el trabajo o la energía tiene unidades de Joule. Entonces, si yo hago Joule dividido en segundo, ¿eso qué me da? Watt. ¿Ya? Entonces el watt también se puede sacar así. Veamos ahí en el Word. Usted puede tomar el Joule, ¿viste? Mostrando, ¿cierto? Joule lo divide en segundo, y eso que le da, este es como el watt más que nada pensado en un contexto mecánico, se puede decir, ¿ven? Un Joule partido por segundo me da un watt, pero nosotros también sabemos que el watt se puede obtener como volt por ampere. ¿Ven? Y ahí aparecen las equivalencias de unidades. ¿Ven? Entonces, un watt también se puede sacar como volt ampere. ¿Sí? Después hay otras sutilezas que uno estudia en electrónica, porque la potencia se puede repartir, después se divide en dos, en reactiva y activa. Dice acá, entonces, donde V es el voltaje e I es la corriente, ¿cierto? Pero también sabemos que la potencia es un cierto trabajo en un tiempo. Solo que acá no estamos hablando de trabajo mecánico, estamos hablando de un trabajo en el sentido eléctrico, por eso aparece el voltaje. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo calcular lo que es el consumo energético. Entonces, para eso, acuérdense que utilizamos la fórmula que les mostré, que es que la energía o consumo, que es lo mismo, va a ser la potencia por el tiempo. Pero este tiempo, la idea es que uno lo tenga en horas, no en segundos. ¿Sí? Dice, es la energía total que consume, perdón, que un dispositivo consume durante un periodo de tiempo, medido en kilovatios hora. ¿Ya? Kilovatios es lo mismo que kilowatt, solo que vatio es como la traducción al español de watt. ¿Ya? Pero vatio es lo mismo que watt, ¿sí? Kilowatt hora. ¿Ven? Este consumo depende de la potencia del dispositivo y del tiempo que esté funcionando, ¿sí? Y eso hace que al ladito del aparato aparecen ciertas fichas donde está el consumo. Cuánto consume, por ejemplo, un microondas, ¿cierto? Un televisor. Eso lo vimos la vez pasada. Teníamos esto. Acá habían ciertas fichas. Recordando un poquito, acá está, ¿ven? Ahí sale. Hay uno que está más claro. Acá está esta más claro, ¿ven? Por ejemplo, este era un refrigerador. ¿Cuánto consumía este? Dice aquí que son 150 kilowatt hora por año. Ahí uno puede sacar cuánto consume en un mes. Porque esto está prendido todo el día. Se supone que esto es un refrigerador. Por ahí aparece el congelador y aquí aparece lo otro donde colocamos.
cosas no tan heladas, ¿sí? Consumen harto. Bueno, el microondas igual consume harto, pero como uno no lo tiene prendido tanto tiempo, al final no hay tantos consumos, ¿cierto? Pero si imagínense, tuviera un microondas prendido siempre, consumiría un montón, pero es por el tiempo corto que no consume tanto, ¿ya? Entonces, tenemos que saber esta fórmula. Esta fórmula la vimos la clase pasada. Otro concepto, eficiencia energética, dice, es la relación entre la energía útil que un dispositivo proporciona y la energía total que consume. Se minimizan las pérdidas, que generalmente se manifiestan como calor. O sea, por ejemplo, si yo hablo de una ampolleta incandescente, ciertas ampolletas que se calentaban mucho, igual iluminaban, pero se perdía mucho en calor, pues entonces decíamos que era poco eficiente, porque yo quiero que haga tiene cierto objetivo el aparato, ¿cierto? Quiero que alumbre, no que caliente, ¿cierto? Entonces, como no está haciendo lo que yo quiero, digo, entonces es poco eficiente. Ahora, si yo quiero que caliente y calienta, claro, en ese sentido es eficiente, ¿se dan cuenta? Porque tiene que ver con el objetivo por el cual fue hecho el aparato, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Nosotros vamos a tener que meternos acá a las instalaciones eléctricas a nivel superficial nomás, porque no vamos a ser ingenieros eléctricos, ¿cierto? Pero más o menos conocer algunos conceptos que pueden preguntar en la PAES. Les voy a leer este texto. Dice, en la mayoría de los hogares la electricidad se distribuye mediante una red interconectada de circuitos. La corriente empleada en los circuitos se denomina corriente alterna, ¿cierto? Esa es la que cambia de signo, ¿cierto? La que va a variar, la que no llega a la casa. Dice, y en ella, tanto la magnitud como el sentido cambian periódicamente, ¿ya? O sea, todo lo contrario a la corriente continua que se mantiene constante. Dice, si su vivienda tiene más de 20 años y no se ha realizado ninguna modificación a la instalación eléctrica ni aumento de capacidad, es muy posible que esté teniendo problemas de servicio y por ende es necesaria una revisión, en donde para determinar la periodicidad de la revisión es necesario realizar un perfil de carga completo, para ver con cuánto estoy cargando el sistema, cuánto es la potencia total consumida cuando está todo prendido. Es una cosa así. Dice, un perfil de carga se determina haciendo uso de un equipo especializado en el análisis de calidad de la energía. Dice, lo peor es que cada artefacto muy antiguo supone un alto riesgo de accidente, pudiendo ocasionar un incendio debido a que el cableado, interruptores, canalizaciones y centros de alumbrado muchas veces están obsoletos por el desarrollo de nuevos materiales y las modificaciones de las normas eléctricas. Y ahí aparece lo que dijimos del efecto Joule. ¿Se acuerda del efecto Joule? Repasemos un poco lo que era el efecto Joule. Creo que estaba en esta guía. Déjenme buscar. Acá está, el efecto Joule. Nota, dice. El efecto Joule es obtenido por la conversión de energía eléctrica a térmica, por lo que se puede obtener el valor de esta energía o su potencia utilizando la ecuación de arriba. ¿Cierto? Está hablando de la ecuación esta de la potencia, ¿cierto? Entonces, para recordar, entonces la ley de Ohm expresa que sus ecuaciones de voltaje V y la corriente I son directamente proporcionales. Además, se debe considerar la resistencia interna de los materiales, afecta al flujo de la carga eléctrica, por lo que la corriente es inversamente proporcional. Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? El tema está en que el efecto Joule a veces es deseable y a veces indeseable. O sea, si yo estoy usando una plancha, yo quiero que la plancha se caliente. Entonces ahí sí me sirve el efecto Joule. Pero si yo estoy, no sé, usando una extensión, un alargador, y se calienta, ahí es indeseable, ¿cierto? Se me va a quemar, yo no quiero que pase eso, ¿no? Entonces tengo que fijarme, hay muchos aparatos que funcionan con el efecto Joule, pero a veces es indeseable, ¿ya? Que se caliente, ¿cierto? Que recibe energía mediante calor. Bueno, ahora hay hornos eléctricos, estufa eléctrica, que eso es, bueno, uno puede cocinar también con eso. Entonces acá hay varias partes de la instalación eléctrica que tenemos que aprender. Primero, tenemos donde llega el cable, ¿cierto? Hay un ducto, ¿han visto eso? Dice, es un tubo galvanizado por donde ingresa el cable de acometida al medidor de instalación eléctrica. Y aquí ya está usando palabras técnicas que aparecen también en la normativa. El reglamento que les mostraba bueno, yo tengo una de la editorial Galas, ya está usando lenguaje técnico, ¿eh? Porque habla de tubo galvanizado y dice el cable de acometida, ¿cierto? Eso ya es parte técnica y lo explica en varios pliegos
Y ustedes, si les interesa, pueden profundizar en los pliegos eh, que les mostraba la otra vez. Déjenme mostrarles uno de esos pliegos. Eso ya es profundo, sí, porque más que nada normativa eléctrica. Lo tengo acá. Eso ahí. Mm, yo lo vi en un ramo, eso que es plano 2. Acá está. Miren. Este, por ejemplo, es un pliego, el pliego, el RIC 1. Habla de los empalmes. ¿Lo ven ahí, cierto? Esto ya profundizar demasiado. Se dan cuenta aquí como que nosotros nos pasamos ya a nivel de ingeniería. Nos pasamos de la paya, como que estamos estudiando mucho, ¿cierto? El RIC 1, ¿eh? Empalmes. Y aparecen ciertas definiciones, ¿eh? Aquí está hablando de ciertas normativas seguramente, IEC del 2017, normas técnicas. Y acá esta cuestión es súper importante. O sea, si quieren ustedes aprender más, tienen que mirar la terminología, que son las definiciones que ellos hacen. Entonces, dice ahí empalme. Entonces, el empalme se entiende como conjunto de elementos y equipos eléctricos que conectan la unidad de medida de la instalación del usuario o cliente a la red de distribución. ¿Ven? Se dan cuenta que esto ya es más profundo de lo que nosotros debemos saber para la PAER, en lo que estudia el ingeniero eléctrico, o electrónico, ingeniero de automatización, ¿cierto? Un industrial, un ingeniero de seguridad, se mete en esto. Dice aquí, potencia instalada de una instalación. Dice, en watt o kilowatt, suma de la capacidad nominal expresada en watt o kilowatt de todos los consumos permanentes. Y así, ¿ven? Se define el shaft, etcétera. Y así vamos a ver nosotros varios pliegos RIC. Bueno, les voy a mostrar acá, les voy a compartir la pantalla mejor para que vean. Ustedes me dicen si lo ven ahí. Ahí se ve o no. Estos son los pliegos RIC. ¿Ven? Empalme, tablero eléctrico, alimentadores. Eso ustedes los pueden descargar, pues si les interesa aprender más, son todos esos actualizados. Y hay una resolución excelente también, ¿ya? Para que ahí vayan, si les interesa estudiar más. Ya, pues entonces, hay mucha aquí terminología técnica. ¿Qué tenemos acá? Cuando ya llega este cable, ¿no es cierto? Que dice de acometida al medidor de instalación eléctrica, ¿qué sucede aquí adentro? Esta es la caja del medidor, dice elemento de medida del consumo de energía eléctrica y protección general de la instalación. Aquí aparece el número ustedes saben eso, ¿no? El número que me van a cobrar después. Yo saco la diferencia con el anterior y veo el consumo, esto en kilowatt hora. Y aparece también la frecuencia y aparece generalmente 50 Hz, creo que se usó en Chile, 50 Hz o 60, no me acuerdo. Sí. Y también está el interruptor termomagnético. Aquí hay una definición. Dice que es un dispositivo de protección de la instalación eléctrica ante sobrecargas o cortocircuitos, ¿cierto? De la instalación eléctrica. Luego de aquí salen dos cables. Uno va a tierra, que se llama puesta a tierra. Es una barra de cobre grande, ¿cierto? Debe ser más de un metro. O un metro. Debe estar normado. Imagino que está normado. Barra de cobre destinada a descargar la corriente eléctrica de falla a tierra. ¿Cierto? Sabemos que la tierra se entiende que tiene potencial cero, entonces se descarga. Después acá ya hay como una derivación, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama esta parte, pero aquí se derivan los circuitos, ¿cierto? Entonces acá está el toma de corriente, enchufe, y acá hay otro circuito que es más que nada los portalámparas, que usted tiene interruptores intermedios. Dice circuito eléctrico, conjunto de elementos, dispositivos, cables y equipo eléctrico que salen del tablero de distribución suministrando energía. Este debe ser el tablero de distribución. Generalmente todas las casas tienen ¿sí? Que distingue los circuitos, cosa que falla uno pero no falla todo. Si la idea es que no falle todo. ¿Sí, no? Antes era súper rústico porque tenían fusibles de cierta manera, era más rústico todo. Ahora ya se ha profesionalizado mucho. Acá en Chile tenemos buena, excelente, diría yo, ingeniería eléctrica. ¿Sí? Bueno, acá hay también un concepto que es el perfil de carga completo. Dice, para realizar este cálculo, primero se debe determinar la potencia de todos los dispositivos eléctricos que estarán conectados a la instalación. Bueno, eso es siempre aproximado, ¿cierto? Es como que yo prenda todas las luces, pongo todos los aparatos y ahí eso me da más o menos. Eso es lo que está dando a entender, ¿no?
Dice, una vez obtenida esta información, se suma la potencia de todos los equipos para obtener la carga total. Por eso siempre va a ser aproximado. ¿Sí? Luego, acá ya nos estamos situando como en Chile para ver los tipos de enchufes. Dice, un enchufe es un equipo eléctrico, en un equipo eléctrico, perdón, es un pequeño objeto de plástico con dos o tres clavijas de metal que encajan en los orificios de una toma eléctrica, lo que permite que el equipo se conecte a la fuente de alimentación eléctrica. Dice, la distribución de estos elementos en un hogar es determinada tanto por el dueño del hogar, siguiendo las recomendaciones dadas por el eléctrico, quien diseña el circuito. En este se debe considerar la cantidad de artefactos eléctricos posibles conectados en cada lugar del hogar. ¿Sí? Porque no es llegar y conectar, por ejemplo, un enchufe, si yo tengo un motor, que ese motor, no sé, pues, tiene que ver, está conectado con una bomba, ¿cierto? Yo ya estoy en un lugar donde saco agua de un pozo con una bomba. Quizá ese enchufe no va a ser un enchufe normal, como los enchufes que yo tengo para la televisión. O si voy a usar a lo mejor un equipo de corte, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama, con oxicorte o por soldar. Quizá no voy a poder usar enchufes como los típicos que uno tiene para la televisión, ¿cierto? O lo del refrigerador, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Dice aquí, dependiendo del país en que se encuentra, es el tipo de enchufe utilizado, ¿cierto? Es necesario entonces señalar que diferentes países presentan otros diseños, los cuales deben ser tomados en cuenta al momento de realizar un viaje al extranjero. En Chile, los utilizados son el tipo C y el L, los que se ven acá, son los clásicos para la casa, ¿cierto? Pero vamos a ver que cuando nosotros estamos ocupando equipos industriales, ya no voy a ocupar esto, con otro tipo. La instalación es totalmente distinta cuando ya trabajo a nivel de minería o en empresas grandes, así como Carosi. Esos equipos requieren otro tipo de enchufe, ¿cierto? Entonces, en términos ya de vivienda, vamos a tener estos cableados. Dice, en los trabajos de cableado eléctrico de vivienda se utilizan muchos cables, dependerán de la naturaleza, de su aplicación y de su capacidad nominal. O sea, cuánto es la corriente que puede pasar por ellos, sin que tenga un daño, eso es lo que está diciendo. Dice, en función del material conductor se incluyen los cables de cobre y aluminio. Fundamentalmente, en una instalación domiciliaria se incluyen tres cables, los cuales suelen estar diferenciados por color, los cuales son cable de fase, cable de neutro y cable de tierra. ¿Ya? Y aquí hay varias combinaciones que se pueden utilizar. ¿Sí? Neutro N, fase o línea L, tiene o como colores más fuertes, se puede decir el L, ¿cierto? El fase que lleva la corriente, ¿cierto? En cambio, el tierra como medio de la naturaleza, ¿cierto? Verde, amarillo. El neutro, blanco y un poco celeste. Es como los clásicos. Ahora uno puede usar un solo color también, si al final nadie va a ver la cuestión, pues es importante la sección que tiene el cable, ¿cierto? Nosotros vimos el fundamento teórico de eso y vimos que la resistencia es la resistividad por L partido por A. O sea, a mí me interesa la sección, pues el área, ¿no? Eso es lo fundamental, porque la resistividad va a ser la misma si es cobre. Ahora hay que ver si el cable es trenzado o no, ¿cierto? Pero estamos pensando en los típicos cables de casa, que es una cuestión sólida, ¿ya? Dice aquí, cable fase. El cable de fase es uno de los componentes más importantes de un sistema eléctrico residencial, puesto que se encarga de transportar la energía activa desde la fuente de suministro hasta los dispositivos interconectados de la vivienda. Este cable específico lleva consigo la electricidad que alimenta los luminarios, los electrodomésticos y otros equipos con carga eléctrica especial. Ya eso tenemos que acordarnos, ¿ya? Que lleva, tenemos que subrayar algo acá, ¿cierto? Es que transporta la energía activa, ¿cierto? Entonces, la lleva, ahí podemos subrayar eso. ¿Qué pasa con el cable de tierra? Dice, la seguridad es una prioridad en cualquier instalación eléctrica domiciliaria y el cable de tierra tiene un rol fundamental en este aspecto. Su función principal es de proporcionar una vía de descarga. Entonces, eso podemos marcarlo como,
como frase clave o palabras clave, vía de descarga, segura para la corriente eléctrica en situaciones de mal funcionamiento o avería en el sistema, contribuyendo así a prevenir descargas eléctricas y protegiendo tanto a las personas como a los aparatos conectados. Imagínense, no sé, una lavadora que tenga cierto desperfecto, ahí tengo problemas, ¿cierto? Entonces me está protegiendo prácticamente el tierra de esas cosas, o un corte que uno puede hacer, no sé. ¿Y qué pasa con el cable neutro? Dice que el cable neutro, una vez que el cable de fase ha iniciado el principio de un circuito, debe haber otro cable que lo complete, ¿cierto? Que lo cierre. O sea, aquí podríamos marcar eso como el cable que lo complete. Dice, este papel lo desempeña el cable neutro. A veces se confunde con la tierra. Dice que devuelve, aquí también podemos subrayar esa palabra, devuelve el circuito a la fuente de alimentación original. ¿Sí? Más concretamente, el cable neutro lleva el circuito a una puesta a tierra o barra colectora que suele estar conectada al tablero eléctrico. ¿Ven? Por eso se confunde a veces con la tierra. Artefacto eléctrico. Entonces, ya aquí es como un poco más importante para la pared. Porque esto está relacionado con la primera materia que vimos de energía, de lo que eran aplicaciones de luz, ¿cierto? Recuerda que vimos el ecógrafo, esas cosas. Tiene que ver un poco con esto, por lo que ahora estoy enfocado más que nada en el consumo. Dice, los aparatos eléctricos y electrónicos son todos aquellos dispositivos que para funcionar necesitan alimentación mediante corriente eléctrica o campo electromagnético, ¿cierto? En la actualidad utilizamos de forma habitual una gran cantidad de este tipo de aparatos que se han convertido en elementos cotidianos que nos acompañan en nuestro día a día, desde los grandes electrodomésticos como neveras, lavadoras, televisores, etcétera, pasando por las consolas de juego, por las herramientas eléctricas, hasta los teléfonos móviles, smartphones y tablets que usamos de forma recurrente, todos ellos son aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Y nosotros vimos que, eh, o yo creo que se lo nombré, y gran parte de la contaminación que hay en el mundo por el gases de efecto invernadero se debe a la generación de energía eléctrica, ¿cierto? Un 70% de los gases de efecto invernadero se liberan. Ese es nuestro problema, es que usamos mucha energía eléctrica y esa producción de energía eléctrica es la que está contaminando. Entonces, dice, ¿qué puedo hacer para bajar mi consumo? Bueno, aquí se muestran los valores de potencia de estos aparatos, ¿cierto? Dice, uno, identifique el consumo de artefactos en kilovatios por hora. Dos, multiplique esa cantidad por el número de horas que utiliza el aparato al día. Así obtendrá el consumo diario. Tres, para obtener el consumo mensual, o sea, el costo, multiplique el consumo diario por la cantidad de días que lo utiliza al mes. ¿Perfecto? Aquí se ven valores bien realistas, ¿no? O sea, aquí ha dado un ejemplo. Solamente que muestra como eh, para el aire acondicionado da una fórmula. Dice aquí 2,55 kilowatts, que es la potencia, la multiplica por las horas de uso al día, o sea, 8 horas por día. eh, Como está, lo usa todos los días del mes, sería por 30 días por mes. Multiplicamos los días. eh, este kilowatt me queda kilowatt hora y eso dividido en mes. 612 kilowatt hora por mes. Eso consumiría este aire acondicionado. Los que más consumen son los aire acondicionados. O sea, aquí da un ejemplo bien realista. Dice aquí 2,55, ¿cierto? Kilowatt hora. Bueno, las lavadoras y las secadoras también consumen alto, pero depende de la cantidad de... Yo creo que es una secadora, no estoy seguro. Acá tengo una lavadora. Pero son ejemplos, no son tan realistas tampoco. Bueno, los hervidores igual consumen porque eso uno lo usa en el día varias veces. ¿Sí? Creo que si nos sacáramos el precio acá en Chile, creo que por cada hervida que uno deben ser como 50 pesos, cada vez que uno hierve el agua, como líquido. Hay que sacar la cuenta, pero ese es lo que me manito más o menos. ¿Qué pasa con las redes externas? Dice, la red eléctrica es un sistema potente y flexible de distribución que existe desde el principio del siglo XX. Está formada por redes que conectan, dice, generadores y subestaciones con hogares y empresas, lo que nos permite utilizar la electricidad siempre que queramos, incluso en días nublados o por la noche. Justo las termoeléctricas, yo les contaba que eran estas como industrias, se puede decir, o
maquinaria, sistema de maquinaria, que va a producir energía eléctrica, ¿cierto? Las termoeléctricas, pero de manera muy estable, no así como los paneles solares con energía eólica, que va variando, ¿cierto? Hay que quizás guardar esa energía eléctrica cuando, eh, ¿cierto? Ese es el problema que tiene, que es un poco más inestable. En cambio, la termoeléctrica funciona bien, cosa que contamina porque son combustibles fósiles, ¿cierto? Y la nuclear no hemos traído energía nuclear a Chile porque se teme por el tema de los, eh, de los sismos y de los residuos que deja la energía nuclear. Pero también es una energía que es estable, parecida a la termoeléctrica. Dice, ¿qué tipo de redes existen? Tanto en las ciudades como en la zona rural, los postes pueden tener uno o más tipos de redes. Estas pueden ser telecomunicaciones o telemáticas, o de distribución y transmisión de energía. Las redes eléctricas se dividen en líneas de transmisión, que son de alta tensión. Cuando hablo de alta tensión es alto voltaje. Línea de distribución, que corresponden a media y baja tensión. Nosotros utilizamos baja tensión cuando ya llega a acá. Entonces hay que definir eso, porque se entiende como alta, media y baja tensión en cuanto a voltaje. Aquí viene la definición. Dice, las redes eléctricas de alta tensión son las encargadas de transportar la energía desde las centrales. ¿Eh? Viene directamente de la central con alto voltaje. Dice, aquella cuya tensión nominal entre fases es mayor a 23 kilovolts. ¿Ya? Y menor o igual a 230 kilovolts. Eso se entiende como alta tensión, pero puede haber más voltaje todavía. Si la cuestión puede ser muy, muy alto, o sea, pensemos en un rayo, ¿cierto? Me acuerdo así, puede ser más. Dice media tensión, los cables que pertenecen a las líneas de media tensión se organizan en grupos de tres, separados mediante crucetas o también llamados dispositivos separadores de red y de manera horizontal, los cuales tienen un voltaje entre 1 kilovolt y 23 kilovolts. Eso es la media tensión. ¿Sí? Aquí creo que hay una imagen. Después tenemos la baja tensión, la red de distribución eléctrica de baja tensión, que maneja voltajes inferiores a 1000 volts, es la que se encarga de llevar la energía a los hogares. Y finalmente esto va a ser reducido en los medidores y también estos transformadores menores que hay cerca de nuestras casas. Porque típicos fallan cuando llueve o hay nubosidad baja, fallan esos transformadores que van a bajar este voltaje. Este voltaje es reducido a 220 dice, y frecuencia de 50 Hz por los medidores del consumo de todo hogar en Chile. Recordemos que ese 220 no es corriente continua, sino que es corriente alterna. Entonces hay que meter el concepto de RMS, hay que meterse en detalle. ¿Ya? Ahí está el medidor. ¿Eh? Caja de derivación, esto lo han visto ustedes. Dice, las cajas de derivación son contenedores que se utilizan para alojar las conexiones de cableado de un sistema eléctrico. Estas conexiones se denominan circuitos derivados y suelen representar el final de un conducto. El objetivo de la caja de derivación es facilitar el acceso a los cables, ¿cierto? Si quiere uno sacar una nueva conexión o revisar, eso es lo que está diciendo, ya que basta con retirar la tapa para realizar modificaciones, reparaciones o amplificaciones en un conducto. ¿Cierto? Si estuviera cerrado eso, es un problema, ¿no? O si le pongo hormigón encima, hay un problema. Tiene que haber alguna una parte donde yo pueda entrar al circuito. ¿Ya? ¿Qué pasa con los interruptores? Hay varios tipos de interruptores. Aquí se muestran interruptores domiciliarios, ¿ven? Varios tipos. Este automático y este domiciliario. Entonces, dice aquí, un interruptor es un dispositivo que permite abrir y cerrar el paso de corriente eléctrica. Es, por lo tanto, un elemento fundamental de un circuito eléctrico, ya que permite pasar o no la corriente de un circuito eléctrico mediante un sencillo funcionamiento. Dice, además de ser utilizado para encender o apagar luces, o apagar artefacto eléctrico, también existe interruptor automático o magneto térmico. Es un dispositivo que protege la línea eléctrica contra cortocircuitos y sobrecargas en la instalación eléctrica. Este producto protege al mismo tiempo de dos maneras distintas, protección térmica y protección magnética. Aquí era B, creo. D se utiliza. Bueno, así que tenemos esos dos tipos de interruptores. Este es más fácil normalmente este de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la conexión a tierra? Ya algo hablamos de eso.
Dice, normalmente se hace poniendo una barra de cobre pica de tierra en la tierra del suelo, pero dependiendo de la edad y la ubicación del sistema, también puede ser una placa o tira de cobre enterrada en la tierra, o la red de suministros de agua, o las tuberías de agua de una casa. Eso también se hace. ¿Y por qué son importantes? Esto ya podría ser una pregunta de la PAES. ¿Cierto? ¿Por qué son importantes las tomas de tierra? Dice, las tomas de tierra, también denominadas puestas a tierra, enlazan el enchufe de cada aparato eléctrico con la tierra para que en el caso de que surja algún tipo de corriente de fuga o descarga de origen atmosférico, como un rayo, ¿cierto? Esta parte es importante, ¿eh? Como un rayo, la energía dañina fluya hacia el terreno y sea desviada para no entrar en contacto con qué, con las personas o con el mismo circuito, ¿cierto? Para que no quemen lo que tenemos en nuestro circuito. Imagínense meter ahí por una antena, quedan amarradas. Por tanto, dice, las tomas de tierra nos protegen de descargas eléctricas, pero también son determinantes para cuidar de las instalaciones y los circuitos. Esto podría ser como una pregunta de PAE. ¿Hay dudas hasta ahí? En que es pura materia, ¿cierto? Hay que leerlo hartas veces hasta que uno le quiere. Y llegar a un punto de decir, bueno, ya sé lo suficiente, porque si no me paso al límite donde digo, chuta, ya me estoy metiendo en ingeniería, en los planos ricos, ¿no? Los tiempos. Dice, Sistema Eléctrico Nacional. Nosotros, como les comentaba, teníamos varias formas de generar energía eléctrica acá en Chile. Como se muestra acá, hay paneles solares, hay energía eólica, aquí están las torres de corriente, distribución de consumo, está el sistema. Aquí en la parte superior entonces muestra cómo se genera. Dice, el sistema eléctrico nacional se define como el conjunto de instalaciones. Es un sistema. ¿Cierto? Un sistema se supone que es un conjunto de elementos que tienen algunas conexiones entre ellos y cumplen un cierto objetivo. ¿Cierto? Ese sistema eléctrico nacional se define como el conjunto de instalaciones, conductores y equipos encargados para generar, transportar y distribuir la energía eléctrica. ¿Cierto? Eso, como no me lo pueden preguntar en la PAE, me pueden decir a qué se refiere. ¿Cierto? Le dan la definición y me dicen, ¿esto se refiere a qué? Dice, se divide en tres subsistemas principales: generación, transmisión y distribución, los cuales, pese a que cumplen roles diferenciados, tienen una participación esencial en el engranaje del sistema energético del país. La energía en Chile funciona con base a un sistema eléctrico nacional, el CEN, que nace en 2017 y que conecta al país entre Arica y Chiloé, y está compuesto por los antiguos sistemas interconectados central e interconectado del norte grande, y a esto se le suma el sistema de Aysén y el sistema de Magallanes. ¿Cierto? Por eso nuestro sistema es un gran sistema, ¿cierto? Porque Chile es largo, pues, sí. El problema que nosotros tenemos en Chile es que es muy largo, por el tema de carretera, energía eléctrica. Si fuera así como más redondito Chile, quizás no tendríamos tantos problemas. Pero bueno, eso también hizo que la ingeniería se desarrollara en Chile, la ingeniería vial, la ingeniería eléctrica, y también, no me olvidé esta parte que le iba a decirlo, pero eso, se ha desarrollado, bueno, el tema de la internet también se ha desarrollado acá en Chile, porque como es tan largo, ¿cómo lo conecto de esa manera? Chile es un país especial, demasiado largo. Acá tengo tres conceptos. Dice, el sistema chileno cuenta con tres etapas esenciales en su funcionamiento, que son la generación. Dice, tiene como función la producción de la energía eléctrica. ¿Y de qué manera se puede producir? Dice a través de distintas tecnologías: hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, solar, entre ellas. Y acá le voy a decir el presente con el tema de la contaminación, que yo creo que vamos a hablar en la próxima clase. Es que es imposible que no contaminemos. Como seres humanos, cualquier creación ingenieril que vamos a desarrollar va a contaminar. Pues es imposible que no contaminemos. O sea, ya de respirar, nosotros de comer ya estamos contaminando. O sea, basta ir ver el baño nomás para darnos cuenta de que somos seres contaminantes. Entonces, cualquier construcción de hidroeléctrica, termoeléctrica, lo que sea, siempre vamos a contaminar, vamos a erosionar, vamos a dañar nuestro entorno, ¿cierto? Eso tenía mucha relación con lo que se hablaba
cambio climático, clima, en la unidad que ya no está explícita en la PAE, pero igual lo podrían preguntar el clima o cambio climático de manera no tan profunda, ¿cierto? Entonces, si algo nos tiene que quedar claro es que es imposible que el ser humano no contamine. Siempre vamos a contaminar, aunque sea poquito, ¿cierto? Y en las distintas formas de generar energía eléctrica, vamos a contaminar, ¿cierto? La idea es que sea lo mínimo posible, ¿cierto? Un mal, pero menor, ¿no es cierto? Lo menos posible. Y después de esta generación tenemos la transmisión, donde hay mucho que se pierde, ¿cierto? La transmisión de energía eléctrica o el efecto Joule. Dice, luego la transmisión permite que esa energía generada sea transportada a través de líneas de transmisión de alta tensión. Es más eficiente transmitirla a alta tensión, desde las fuentes de generación hacia las ciudades y usuarios de diversas industrias. Allí es recibida por las subestaciones. ¿Qué pega hacia las subestaciones? Dice, donde es convertida a baja tensión, ¿cierto? Eso tiene que haber un transformador. Los transformadores son máquinas eléctricas estáticas que suben o bajan el voltaje. Dice aquí, finalmente, la distribución que se encuentra conectada al sistema de transmisión permite llevar la energía al usuario final, ¿cierto? Y ahí, no sé, pues uno usa la plancha, el computador y ya ese es el punto final donde la energía se convirtió en otro tipo de energía, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se genera la energía en Chile, energía eléctrica? Aquí está la matriz de distribución, ¿no es cierto? El gráfico circular, nos damos cuenta, gran porcentaje petróleo crudo, gas natural, ahí tenemos ya casi un 50%. También tenemos carbón, 22%, biomasa, 23%, 5% acá, energía hídrica, 1% energía eólica, 2% solar, biogás y geotérmica nada menos, ¿cierto? Veamos aquí, pues dice, en la matriz energética primaria de Chile predominan los recursos fósiles. Bueno, eso tiene que ver con el cambio climático, porque, con el efecto invernadero, porque el mundo han desarrollado ciertas como metas a nivel mundial de reducir los combustibles fósiles, ¿cierto? Pasarnos a otro sistema. Dice, con una representación del 68% del total, que corresponde a la suma del petróleo crudo, carbón mineral y gas natural y 6%. Con menor participación destaca la energía primaria proveniente de la biomasa, 23%, seguido por aquella de origen hídrico, solar 2% y eólica 1%. ¿Sí? Ahora, la solar y la eólica han aumentado este último tiempo, acá en Chile. Esto no está tan actualizado. Dice, en donde el desafío como país es disminuir entonces las emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, reducir el CO2, también óxido nitroso, creo que dióxido de azufre es lo otro que también importa. Bueno, monóxido de carbono también, todo tratar de reducir. Dice, por ello, el avance considerable de las nuevas formas de generar energía eléctrica, producto del sol y del viento. ¿Cierto? El tema está en que eso sea más estable. ¿Cómo nosotros podemos guardar esa energía? Ese es nuestro problema. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hacer un sistema que sea estable? O sea, que si no hay viento, o si no hay sol, está todo, igual produce algo cuando está nublado, pero no es tan estable como la termoeléctrica. El problema es que estamos acostumbrados, ¿no? Nos damos cuenta que estamos tan acostumbrados a las termoeléctricas. ¿Qué pasa con la eólica? Bueno, este muestra todo el funcionamiento interno. Dice, la energía eólica utiliza la fuerza del viento para transformarla en energía mecánica. O sea, ya la energía del viento es mecánica, ¿cierto? Energía cinética. Y esa energía cinética la va a capturar entonces estas cuchillas, ¿cierto? Que están acá, las va a capturar y ese movimiento lo va a transformar aquí a un campo magnético y ese campo magnético es una corriente eléctrica, en este generador. Pero acá hay una caja de cambio, o sea, entonces esa caja de cambio lo que hace es multiplicar de alguna manera el giro. Han visto que uno la ve por afuera y gira lentito, pero por adentro gira muy rápido. Tiene una multiplicación ahí de la cantidad de giros, esto se cambia la velocidad angular, etc. Dice,
para transformar la energía mecánica gracias al movimiento que provoca en la pala del molino, ¿cierto? Después, esta energía mecánica se convierte en energía eléctrica gracias a un generador que funciona con una turbina de imanes para generar el voltaje eléctrico, ¿no? Eso gracias a las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y tengo esto como un motor, pero funciona al revés. El motor yo le meto corriente, motor eléctrico le meto corriente, produce movimiento, ¿no? Esto es al revés. Le meto movimiento, que produce un campo magnético y después una corriente, por las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? Eso está súper estudiado. El tema está en cuán estable es esta cuestión, ¿cierto? Se adapta un poco a la dirección del viento, pero ¿cómo se puede igualar esto a lo que hace una termoeléctrica o una nuclear? ¿Cierto? O sea, después de un tiempo nosotros vamos a tener que tomar una decisión si colocamos en Chile una central nuclear, porque nos va a pillar la máquina, por ejemplo. Si nosotros en Chile aparentemente necesitamos como una central termoeléctrica al año que poner, una cosa así más o menos. Incluso puede ser más. Pero también la gente no quiere tampoco las hidroeléctricas. En la hidroeléctrica igual se daña porque hay que inundar, ¿cierto? Hay que trasladar a la gente, trasladar a los animales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esos son problemas que se están discutiendo ahora. También los candidatos presidenciales están proponiendo ciertas medidas, ¿sí? Y la idea es que tengan buenos asesores o buenos ingenieros científicos que estén asesorando a los gobiernos futuros. Un problema. Dice, durante las últimas décadas, los costos de la tecnología eólica han disminuido notablemente y por ende, la capacidad instalada ha aumentado. En el mundo en 2018 existían 563 gigawatts, de los cuales 49 gigawatts fueron incorporados durante 2018. En Chile, a marzo del 2022, existían 3.811 megawatts de instalaciones de energía eólica, logrando una penetración del 12% del sistema. Eso es bueno que haya aumentado así. El problema es que estos paneles solares también tienen un tema de que tienen una vida útil. O sea, esa vida útil no es infinita. Entonces, uno dice, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos paneles solares que ya no sirven? ¿Han visto eso, no? ¿Han visto en internet miren, aquí ustedes pueden buscar, hay un documental, creo que de la BBC, que lo estuve leyendo, y los paneles solares tienen cierto problema. Aquí, por ejemplo, hizo un resumen aquí la IA. Problemas más comunes de los paneles solares incluyen la acumulación de polvo, hay que estar limpiándolo, ¿cierto? O sea, necesitan mantenimiento, sombras, falla eléctrica y desgaste que pueden afectar su rendimiento y eficiencia, ¿cierto? El tema está en qué es lo que hago con los paneles solares cuando ya están dañados. Aquí hay varios documentales que ustedes pueden mirar. No me acuerdo qué vi, pero trataba de eso. ¿Qué hacemos con los paneles solares que están dañados, rotos, ¿cierto? ¿Se podrán reutilizar o ya no? ¿Qué hacemos? Dice generadores fotovoltaicos. Aquí ya nos metemos los paneles solares para ir terminando. Dice, en simples palabras, los paneles solares son un dispositivo compuesto por numerosas celdas fotovoltaicas interconectadas que utilizan la radiación solar y está mal, que utilizan la radiación solar para generar calor o electricidad. Para ello, el término comprende a los colectores solares y los paneles fotovoltaicos. El primero se encarga de calentar el agua mediante la energía solar térmica, mientras que el segundo término hace referencia a la generación de electricidad producida por la incidencia sobre las células fotovoltaicas. Y ahí me está diferenciando los paneles solares, aparentemente estos tambores que son para calentar agua, ¿cierto? Creo que está hablando sobre eso, colectores solares. Bueno, acá tenemos el panel fotovoltaico, tengo la célula, ¿cierto? Que convierte la radiación solar en energía eléctrica, y aquí va a un controlador de carga. Dice, impide que las baterías reciban energía cuando alcancen su carga máxima y alargan su vida. Y aquí va la batería que acumula la energía que será utilizada durante momentos de baja o nula insolación. Entonces, el problema son las baterías. Y eso es lo que dicen que se dio cuenta o trató de hacer Elon Musk con el tema de esta empresa que tenía de Solar City,
Y también con los autos Tesla era solucionar el problema de las baterías. Cómo mejorar las baterías, cómo hacer baterías mejores. Ese es el problema. ¿Sí? Acá hay otro, bueno, el inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna para luego echar a andar estos aparatos. Y de aquí también hay corriente continua que se ocupa directamente de la iluminación, que puede ser de 12 a 24 voltios. Bueno, esto, como le digo, es una pincelada porque uno puede profundizar y estar toda su vida profundizando en estos temas. Pero para la PAES nos sirven así como lo que se muestra acá en el glosario, definiciones cortas que tengamos claro, ¿sí? Por ejemplo, eficiencia eléctrica. Se refiere a cuánta energía útil se obtiene respecto a la energía total consumida, se expresa como un porcentaje y refleja la efectividad en la conversión o transferencia de energía. Cosas así tenemos que aprender. Generadores, dice un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Por ejemplo, los generadores de las centrales hidroeléctricas. Se utilizan en centrales hidroeléctricas, es alternador de automóvil o dínamo, ¿cierto?, de la bicicleta. Dice, y las turbinas eólicas, entre otros tipos de formas de producir energía eléctrica. Aquí hay otro concepto, el fusible, dice, interrumpe el flujo de corriente cuando éste excede un nivel seguro, previniendo daños a los dispositivos o posibles incendios por sobrecarga. Y así ven, están otras definiciones como el automático, diferencial, conexión a tierra. Automático dice funciona como un interruptor de seguridad que corta el flujo de electricidad en caso de sobrecarga o cortocircuito, previniendo daños en el circuito y evitando riesgos eléctricos. El diferencial es parecido, dice, protege contra descarga eléctrica al monitorear la corriente entrante y saliente. Si hay una discrepancia, desconecta el circuito para prevenir riesgos de electrocución. Ahora, como le digo, ha mejorado bastante en todo este tema eléctrico. El problema está en Chile en todas estas tomas que se hacen y se cuelgan del sistema. Porque todas estas tomas que se ponen y sacan corriente del sistema hacen que los cálculos ya no funcionen lo que hacen los ingenieros, porque los ingenieros ya tenemos tan transformador para tal lado, tantas casas, más o menos el consumo, pero cuando se cuelgan, en estas tomas ya en Antofagasta, acá en estos pisos, sacan corriente del sistema, hay problemas. También nadie sabe cómo son las conexiones que ellos hacen. Entonces ahí aparecen incendios a veces. Dice, conexión a tierra proporciona un camino de baja resistencia para la corriente eléctrica excedente, evitando riesgo de electrocución y daños a equipos en caso de falla eléctrica. Bueno, hay mucha materia en ese sentido, muchas cosas de memoria, pero te dan cuenta de eso, que pueden preguntarle aquí cosas de memoria. Encuentra la diferencia entre el automático y el diferencial, ¿no? O la conexión a tierra. Y son muy parecidas, ¿no? Veamos algunas preguntas, unas dos preguntas y terminamos, ¿ya? Porque se hace tarde. Dice, en la uno, con respecto a la red cableada de una instalación eléctrica domiciliaria, ¿cuál es la función principal del cable neutro para la instalación? Recordemos que el cable neutro lo que hace es cerrar cierto circuito y volver al circuito a la fuente de alimentación. La definición misma, ¿no? ¿Qué pasa con la 2? Habla de Benjamin Franklin. Yo les hablaba de Benjamin Franklin, de... No le hablé, parece, de Benjamin Franklin. Que ustedes pueden ver el libro de Cuscano de, de electrostática, cuenta un poquito de... Bueno, hay hartos libros, pero en el libro de Cuscano, en la página 9 habla de eso, mira. Acá está. Vamos a ver Fanny Franklin, para Important Phone. Dice, este es el libro de Cuscano de electrostática. Dice, Benjamin Franklin fue el científico más importante durante la colonia en los Estados Unidos, quien estudió la electricidad producida por fricción o frotamiento. Franklin propuso su famoso experimento de la cometa en 1750, concluyendo que los rayos de descarga eléctrica son similares a la electricidad por fricción. Franklin explicó la carga y descarga de los cuerpos suponiendo que solamente un fluido entraba o salía del cuerpo en cuestión, ¿eh? Esa analogía todavía se mantiene. Esta astuta suposición todavía recibe crédito hoy en día, solo que hoy sabemos que dicho fluido está formado por unas partículas cargadas a las que llamamos electrones, que incluso han podido ser pesados en medio. Esa es una concepción muy como desde la mecánica clásica, ¿no? Pensar en términos de partículas. Ahí está Benjamin Franklin, entonces, con la cometa. Está
está 18, ya sería el 18. Dice, fue el primer hombre que comprendió la verdadera naturaleza de los relámpagos. Durante una tormenta consiguió conducir una descarga al suelo a través del hilo de una cometa. Peligroso igual, pero lo hizo, ¿o no? Así que bueno, ahí le invito a que ustedes puedan profundizar más en la historia de Benjamin Franklin. Entonces, acá habla de eso la pregunta, ya con esto terminamos. Dice, en 1749, según como se cuenta la historia, Benjamin Franklin, utilizando una cometa y una llave, logra conducir el rayo de forma tal que siga la línea del hilo de la cometa, generando de esta forma la primera idea para el pararrayos. En la actualidad, estos dispositivos atraen el rayo y transfiere la corriente al cable conductor y deja que la corriente fluye a través del conductor para que la descarga eléctrica siga un cable y disperse la energía de forma segura en el suelo, ¿cierto? Considerando lo anunciado anterior, ¿cuál es el sistema que utilizan las instalaciones domiciliarias que tengan un funcionamiento similar al pararrayo de Franklin? Y eso estaba arriba, ¿cierto? Estaba acá cuando hablábamos de, aquí sentada la señora mirando el rayo, dice, o descarga de origen atmosférico como un rayo, ¿cierto? Estamos hablando de esto que va a tierra, ¿cierto? Esta conexión que va a tierra, toma a tierra. Dice las tomas de tierra o también denominadas puesta a tierra. Así que sería la alternativa A, ¿sí? La conexión a tierra. ¿Eh? Les dejo a ustedes que realicen lo que queda de la guía. Con eso estamos por hoy. Así que, espérenme.